En un chorrito de aceite ponemos unas pechugas de pollo enteras y previamente salpimentadas. Las sellamos a fuego fuerte, les damos la vuelta y sellamos también la otra cara. Ahora las retiramos de la sartén y las reservamos. Y en este mismo aceite añadimos un par de ajos laminados. Los sofreímos durante un par de minutos a temperatura baja. Y antes de que tomen color añadimos unos tomatitos cherry cortados por la mitad. Los salteamos brevemente durante tan solo 2 minutos para pasar a añadir 100 gramos de espinacas, frescas o congeladas, lo que mejor te vaya. Removemos mientras dejamos que se cocinen durante 2 minutos más y ya no queda más que agregar unos 150 mililitros de nata para cocinar o de crema de leche, 30 gramos de queso rallado, uno viejo, fuerte de sabor, e integrar. Sal, como ves, no hemos añadido, pues el queso ya le va a dar su punto. Hecho esto, devolvemos las pechugas que teníamos reservadas del principio, dejamos cocinar 20 minutos dándoles la vuelta a la mitad de cocción y al final tendremos un pollo en una salsa cremosa con muchísimo sabor y que es pura ambrosía. En una cazuela ponemos las cáscaras de unas gambas o langostinos, las cubrimos con la cantidad justa de agua, calentamos y dejamos cocer unos 20 minutos a fuego medio, que salga un caldito de aquí. Mientras tanto, en otra sartén ponemos un chorrito de aceite y lo calentamos a fuego suave. Cuando esté caliente añadimos 4 dientes de ajo, pelados y picados. Sofreímos durante 2 o 3 minutos y antes de que comiencen a coger mucho color añadimos un chorrete de vino blanco. Subimos la potencia del fuego y dejamos que evapore el alcohol durante un par de minutos, para después añadir el caldo que habíamos preparado al principio, previamente colado, eso sí. Dejamos cocer todo el conjunto durante unos 15 minutos a fuego suave, que el caldo reduzca ligeramente, y después añadimos a este caldito su parte de sal y su parte de pimienta negra recién molida. Además, añadimos las gambas o los langostinos pelados, unos 150 gramos por persona. Removemos y los integramos en este delicioso caldito. Dejamos cocer todo un minuto más, y hecho todo esto, espolvoreamos con perejil picado para finalmente obtener unas gambas al ajillo o unos langostinos que son pura ambrosía. En una cazuela ponemos 100 gramos de lentejas, las cubrimos con abundante caldo de verduras o de agua si no tienes caldo, y después añadimos unas verduras al gusto. Un buen ejemplo, una cebolla troceada, una zanahoria en rodajas, pimientos de varios colores también troceados y un par de dientes de ajo, pelados y enteros, así el sabor lo dejan en el estofado, pero si a alguien no le gustan puede retirarlos fácilmente del plato. Aderezamos con una cucharada de pimentón o de paprika para que su sabor recuerde al de la carne y con una pizca de comino en polvo que va a potenciar el sabor del estofado, cosa rica. Añadimos además una pizca de pimienta negra recién molida y sal de momento no le echamos, la sal irá al final. Terminamos con una cucharada de aceite que le va a dar un toque fetén y ahora calentamos y removemos para que todos los ingredientes se mezclen entre sí, tornándose ya el caldo de un color rojizo muy atractivo. Finalmente tapamos y dejamos cocer todo el conjunto a fuego suave alrededor de 1 hora. O de 15 minutos si lo haces en olla express. Pasado este tiempo, cuando la lenteja esté tierna, no queda más que ahora sí echarle su pizca de sal, integrarla bien, servir, y así de fácil hemos hecho unas lentejas con verduras express sin necesidad de sofrito, deliciosas, muy saludables, rápidas de hacer y que son pura ambrosía. En un chorrito de aceite ponemos 2 pechugas de pollo cortadas en cubos de tamaño de bocado. Las sellamos bien a fuego muy fuerte, tostando el exterior de la pechuga para pasar a darles la vuelta y para tostar la otra cara. Hecho esto, retiramos la pechuga de la sartén, la reservamos y en este mismo aceite añadimos un par de dientes de ajo y una cebolla, ambos ingredientes picados. Le añadimos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Removemos y dejamos que se cocine a fuego suave durante unos 10 minutos, para después añadir una cucharadita de cúrcuma, media cucharadita de jengibre, media cucharadita de comino y media cucharadita de canela, todas estas especias en polvo. Mezclamos y tostamos durante tan solo 15 segundos. Si quieres, podrías sustituir todas estas especias por un par de cucharadas de curry en polvo. Ahora añadimos 200 gramos de tomate triturado, lo integramos y dejamos que se cocine 10 minutos más, siempre a fuego suave. Finalmente, ya no queda más que agregar aquí 100 mililitros de nata para cocinar o crema de leche, devolver las pechugas que teníamos reservadas del principio, integrarlo todo bien, que la pechuga se impregne bien de esta deliciosa salsa y que se cocine a fuego muy suave durante unos 15 minutos más. Y así de fácil obtendremos unas pechugas de pollo al curry, hecho por nosotros, sencillitas, deliciosas, con personalidad y que son pura ambrosía. En un vaso batidor vamos a poner un huevo entero. Cubrimos con 200 mililitros de aceite que puede ser de girasol, de oliva o una mezcla de ambos. Introducimos una batidora manual hasta el fondo del vaso, que toque el fondo del vaso batidor. Ahora comenzamos a batir y sin levantar ni mover la batidora en ningún momento contamos hasta 15 segundos. El huevo poco a poco irá emulsionando con el aceite. Pasados esos 15 segundos, escucharemos que hasta el sonido del batido ha cambiado ligeramente
podemos comenzar a subir y a bajar la batidora para terminar de emulsionar nuestra mayonesa. Llegados a este punto ya no se va a cortar. Ahora toca aderezarla. Le echamos una pizca de sal, otra pizca de pimienta negra recién molida, el zumo de medio limón, que también serviría la misma cantidad de vinagre blanco si no tienes. Y ahora ya no quedaría más que mezclar e integrar todos los ingredientes entre sí, y así de sencillo obtendremos una mayonesa casera que no se corta, y con estas cantidades quedará con una densidad muy cremosa. Una mayonesa casera que se hace en 1 minuto y que es pura ambrosía. En un chorrito de aceite a fuego suave ponemos unos dientes de ajo laminados y dejamos que se sofrían un par de minutos. Antes de que cojan color añadimos 500 gramos de tomate picado, le echamos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Removemos y dejamos que se cocine a fuego suave durante 15 minutos. Hecho esto, añadimos 400 gramos de carne picada de ternera, de cerdo o un mix de ambas. Desmenuzamos y la integramos con la base de tomate y de ajo, mientras dejamos que se cocine unos pocos minutos más, hasta que pierda completamente su color a crudo. Ahora en un pequeño bol ponemos un puñadito de cebolla, otro de tomate, un poco de jalapeño y un poco de cilantro, todo ello muy picado y en la proporción que más nos guste. A esta salsita también le echamos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Luego aderezamos con un poco de zumo de limón. Ya no queda más que calentar unas tortillas de maíz o de trigo en una sartén por sus dos caras, rellenar con el sofrito de carne, unas cucharadas de la salsa que hemos preparado y así de fácil obtendremos unos tacos de carne que son pura ambrosía. En una cazuela ponemos unas gambas peladas, las sofreímos brevemente, reservamos y en este mismo aceite agregamos media cebolla picada, sofreímos durante unos 10 minutos. Pasado ese tiempo agregamos arroz, mejor si es arbóreo, pero si no tiene sirve cualquier arroz redondo. Integramos y sofreímos otro minuto más, después añadimos vino blanco. Ahora, sin dejar de remover en ningún momento, cocinamos a fuego medio hasta que el arroz absorba el vino. Cuando esto ocurra, añadimos alrededor de 150 ml de caldo de pescado. Volvemos a dejar que el arroz lo absorba sin dejar de remover, para después volver a repetir este paso, así las veces que haga falta, hasta que el arroz esté al dente, y removiendo con mucha frecuencia. Cuando esté cocinado, apagamos el fuego, añadimos las gambas que teníamos reservadas del principio, queso rallado, un queso tipo parmesano fuerte y una nuez de mantequilla. Integramos todo esto y ya podemos servir. No queda más que espolvorear con un poco de albahaca fresca picada y ya tenemos un risotto de gambas, un arroz meloso que es pura ambrosía. En un bol ponemos 6 claras de huevo y 25 gramos de azúcar. Batimos bien durante unos pocos minutos hasta formar el punto de nieve. Hecho esto, en otro bol más grande ponemos las 6 yemas de los huevos. Añadimos también 25 gramos de azúcar y volvemos a batir hasta que la yema quede con una textura mantecosa. Hecho esto, ponemos el punto de nieve en las yemas y lo integramos haciendo movimientos envolventes. Lo hacemos en 2 tandas. Así nos aseguramos que el aire que hemos insuflado aquí no se pierda. Ahora ponemos 200 gramos de harina de trigo de todo uso en un colador y tamizamos bien para eliminar grumos y seguir ayudando a airear la masa. Integramos la harina siempre realizando movimientos envolventes y hecho esto introducimos esta masa en un molde para bizcochos, previamente engrasado con mantequilla y con un poco de harina espolvoreada. Llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados y dejamos aquí 45 minutos. Ya no queda más que desmoldar y esperar a que se enfríe. Y con todo esto hecho, hemos obtenido un bizcocho genovés muy bueno para mojar en café o en chocolate y que es pura ambrosía.